que profundicemos juntos en lo que significa uno de los aspectos más propios y específicos de la realidad de un médico, el trato cotidiano con la muerte. Es decir, el estar todos los días, cada uno en su especialidad y cada uno de diferentes formas, con pacientes que están en riesgo vital inminente, que pueden morir en cualquier momento o que están al final de su vida por tener una enfermedad terminal avanzada en fase de irreversibilidad. ¿Por qué hemos creído que esto es importante para vosotros en este momento? Pues porque los medios de comunicación social, los distintos periódicos, sobre todo a lo largo de estos últimos 15 años, han puesto precisamente aquí, en el final de la vida, un foco muy interesante de discusión. Que salpicado de diferentes casos que nos han ido presentando la opinión pública en estas últimas décadas, se han traducido en apenas 24 o 48 meses en 3 intentos legislativos sobre el final de la vida. Pero ¿tenemos nosotros, tiene la medicina, tienes tú o yo como médico algo que aportar en este debate? Nosotros creemos que sí, y es por eso por lo que vamos a orientar esta clase o esta reunión, no tanto desde el punto de vista normativo, no tanto desde el punto de vista legislativo, sino desde lo propio, de lo específico, de lo propio de la naturaleza de ser médico, de lo propio de nuestra actividad como médicos, de la identidad, por lo tanto, de la medicina. ¿Vale? ¿Ok? Esta es la clave de lo que os vamos a contar, de lo que os voy a transmitir en base a mi experiencia con estos pacientes, donde yo me enfrento todos los días a ellos, pacientes que están a punto de morir, que mueren, pacientes terminales, pacientes muy graves que están en esta situación. Solo la belleza salvará al mundo. A mí esta frase de un libro de un autor ruso que se llama Dostoyevsky me sirvió mucho, la aprendí en esta facultad y por eso le tengo mucho cariño. Me sirvió mucho a profundizar en esta realidad, porque seguramente a diferencia de vosotros, a mí cuando estudié hace 25 años estaba en el otro lado de las sillas, nadie jamás nos habló de la muerte. Estudiábamos muchísima fisiopatología, muchísima etiopatogenia, muchísimo diagnóstico diferencial, muchísimas líneas de tratamiento, pero de la muerte no se hablaba. ¿Y qué es lo que nos ocurrió a muchos de mi generación anterior? Y yo creo que todavía en la actualidad, que las primeras veces que nos enfrentamos a esta realidad, ¿qué nos ocurre? ¿Qué os parece que nos puede ocurrir? Que no sabíamos actuar ante ella. Que lo que nos pedía el cuerpo era ponernos de lado ante esta realidad de la muerte, que es una realidad dura y dramática, que nadie os engañe. Pero queríamos mirar para lo que te pide el cuerpo, mirar para otro lado, salir corriendo, mandar a otro, que fuese otro el que se enfrentase a este hecho. Y solo la belleza salvará al mundo es una frase que se realiza o que se dice no ante una imagen estéticamente preciosa, ante un paisaje muy bonito, ante una puesta de sol, ante algo que os guste mucho, sino que el protagonista de la novela la dice ante un moribundo, ante una persona que está en el tramo final de su vida. Le quedaban 15 días para morir. Y no penséis que era una muerte plácida o una muerte normal. Era una muerte de un tuberculoso, de un tísico, ahogado en sus propias secreciones hemoptoicas. Eso es sangre por los pulmones, para los que no sois del gremio, algo bastante duro. Pues esta realidad, esta frase dicha en este contexto, que tal vez nos pueda escandalizar a ti y a mí, o pueda escandalizarnos en la actualidad, solo se entiende desde el deseo que tenemos los hombres de encontrar sentido a la realidad en la que vivimos. Este ha sido un poco mi itinerario. Y esto es lo que quiero compartir con vosotros en estos foros de profundización tan necesarios. A mí me parece que vosotros sois unos privilegiados de poder abordar esto en la facultad. Y para llevarlo a cabo os voy a pedir 2 favores. El primero, que aunque yo voy a hablar a lo largo de estos próximos 40 minutos, a partir de ahora más o menos, podéis participar siempre que queráis, en cualquier momento. Y el segundo favor es que no tengáis ningún reparo en discrepar con lo que yo os digo, en no estar del todo de acuerdo.
ya veréis como profundizando dentro de este entorno que es la medicina, tenemos muchos más puntos en común que de disenso. Estoy seguro de ello. ¿Qué es la muerte? Si os lo pregunto a bocajarro, alguno de vosotros lo sabríais decir. No lo voy a hacer, mirad para abajo, no lo voy a hacer. Pero esta pregunta la he hecho muchas veces a los residentes con los que he compartido pues, tantos años 20 años de experiencia profesional. Y siempre que se nos moría un paciente, le preguntaba, oye, fulanito, ¿tú sabes qué es la muerte? Y más o menos hacía lo que hemos hecho más o menos todos, bajar un poco la cabeza, ¿no? Porque no es fácil definir y no es fácil abordar el problema de la muerte. La muerte ha sido, es y será un objeto de estudio por parte de muchísimas áreas del conocimiento. La filosofía, la antropología, la psicología, el derecho, la teología, la cultura o el arte tratan de conocer su significado, tratan de aportar luces sobre lo que es la muerte y sobre lo que le rodea, sobre su esencia y sobre su trascendencia. Pero acercarnos a esta realidad, acercarnos a la realidad de la muerte, exige no solo tener un marco conceptual de lo que es, sino que exige algo mucho más importante, que es profundizar en nuestra dimensión moral y ética. La muerte nos llama, nos reclama, nos hace tomar partido de ella en forma de nuestros actos de una manera u otra, no nos deja indiferente. Desde el punto de vista de la medicina y de las ciencias de la salud, esta muerte tiene un aspecto todavía más característico, porque no se trata solo de saber lo que es, que ya os digo que no es objeto de la medicina saber conceptualmente lo que es la muerte. Sí que es objeto nuestro determinar, es decir, diagnosticar cuando una persona, cuando un ser humano ha fallecido. Esto sí que es nuestra responsabilidad. Y no tanto el conocer de una manera conceptual lo que ella es. Pero si nosotros decidimos la muerte como la pérdida irreversible de las capacidades y funciones que coordinan el funcionamiento del organismo, es decir, la pérdida de la función cardíaca, de la función neurológica completa, pues muy bien, tenemos el concepto de lo que es. Pero la muerte nos exige a los médicos algo más, que es enfrentarse y dar respuesta a aquello que generalmente le precede, a una situación particular, que es la enfermedad en fase terminal, donde el ser humano, nuestros pacientes, adquieren un profundo grado de fragilidad y de vulnerabilidad, porque casi todos ellos están mermados en sus cualidades y en sus capacidades. Eric Kassel, que es un médico internista de Nueva York, que ha escrito mucho sobre estos aspectos de la muerte, nos dice, una persona enferma, una persona cuando enferma, vamos a suponer aquí que es cuando tiene una enfermedad grave, no cuando, bueno, pues le duele un juanete, una persona cuando enferma no es una persona sana con una mochila, es decir, con algo externo que se puede quitar y dejar a un lado en algún momento de la vida a lo largo del propio día, sino que una persona enferma no es simplemente una persona sana con esa mochila externa que es la enfermedad, sino que por el cambio, por el tsunami tan importante que ocurre en su vida, una persona enferma es, en cierto modo, constituida de nueva. Es, en cierto modo, algo distinto a lo que era cuando estaba sana. ¿Y en qué se constituye? En una necesidad. En la necesidad de buscar ayuda de otra persona, en este caso de un profesional, del médico. Porque la enfermedad que daña su integridad necesita ser reconstruida. Y esa es la función precisamente que tenemos como médicos, como miembros de las ciencias sanitarias. No solo los médicos, también enfermería, fisioterapia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la medicina, nosotros, no solo vamos a hacer frente a esta pequeña parte más fisiológica de lo que es la enfermedad, en el tratamiento de un síntoma desagradable, en la medicación para controlar pues un reflujo en el estómago, sino que abarca mucho más, abarca todas las dimensiones de la persona, abarca el miedo, abarca el sufrimiento, la ansiedad, la angustia y las preguntas claves que todo el mundo nos hacemos cuando enfermamos de una manera importante. El para qué sirve esto y el por qué me ha ocurrido a mí. Se puede decir que pasamos de ser sanos
a estar enfermos cuando necesitamos salir de nosotros mismos y buscar ayuda de alguien, buscar ayuda del profesional que te puede ejercer esa ayuda. Por lo tanto, nuestra vida, toda nuestra vida, se transforma en un grado variable de dependencia y de necesidad. Pues mirad, esa dependencia y esa necesidad es lo que hace que se genere un vínculo muy especial. Un encuentro personal entre dos personas que se ven en una consulta, en un quirófano, en un paritorio, en una UCI, en una unidad de neonatos, en un ambulatorio, un encuentro personal entre una necesidad que tiene el paciente por estar enfermo y una capacidad de ayuda. ¿Sabéis cómo se llama eso? Relación médico-paciente. Y es para la inmensa mayoría de los médicos que han tratado esto desde un punto de vista humanístico, el núcleo profundo, el núcleo moral profundo de la medicina, la identidad propia de todas las ciencias de la salud. Es aquí donde el paciente, ese paciente que nos ha venido a pedir ayuda, se realza en su dignidad, donde todos ellos son considerados de la misma manera, son considerados como un bien, como el bien objetivo de mi acto médico. Bien, pero no solo el paciente atractivo. Por ejemplo, ayer en el hospital tuvimos la presentación de un futbolista que venía a pasar consulta. Oye, pues ahí estábamos todos en primera línea. Es un paciente mediático. Luego salieron en los medios de comunicación, paciente estrella. Pero también reconocemos como un bien a aquellos otros pacientes que no tienen esas capacidades, aquellos pacientes que incluso pueden ser desagradables en su forma de ser, desagradables en su enfermedad. Pienso en algún paciente pues, adicto a drogas por vía parenteral, pacientes con alteraciones psiquiátricas graves. Todos estos pacientes son reconocidos para la medicina en este vínculo que es la unión médico-paciente como un bien. Y incluso en condiciones ideales de esta relación médico-paciente sale una cierta amistad que se genera entre uno y otro. Hay autores que le llaman amistad médica, otros le llaman filia, es decir, se genera un vínculo de cierta amistad, donde uno y otro comparten muchas cosas. Podéis decir que esto es una utopía, que esto es una cosa, bueno, pues venga de gente más o menos iluminoide, que va diciendo esto por ahí, pero que no es real. Todavía estáis en tercero, no sé si habéis rotado mucho por el hospital, ¿sí o no? Estáis empezando a rotar por los hospitales, ¿no? Bueno, todavía es verdad que os falta mucha experiencia, tanto para llegar a ser médicos y luego para ejercer vuestra especialidad, pero tenéis una capacidad plena desde este momento. Tenéis una capacidad enorme de juicio. Todos los médicos nos sentimos absolutamente enjuiciados por los alumnos y sobre todo por los residentes. Cuanto más pequeños y de menor grado son, más nos enjuician. Porque tenéis la capacidad de saber quién es a vuestro juicio un buen médico, quién es bueno para esta cosa, en quién pondría yo manos de mi padre, a quién no le llevaría ni de broma. Bueno, pues preguntar a alguno de estos médicos que os gusten, de aquellos hospitales donde estéis rotando, donde estéis haciendo vuestras prácticas, si en su agenda de teléfonos están solo sus contactos personales. O hay algo más. O entre esas agendas de teléfono también están parte de sus pacientes. No digo todos, tampoco estoy diciendo que haya que buscar el teléfono de nuestros pacientes que tratamos, pero preguntádselo. Y si en esa agenda, y si esos pacientes que tienen esa agenda son los pacientes más mediáticos o aquellos que más le han exigido a lo largo de su carrera o de su experiencia profesional. Buscadlos y que sean aquellos a los que llevaríais a vuestro padre. ¿Vale? Es la relación médico-paciente, que es posible, que la hemos experimentado muchos y la seguimos experimentando. Pues bien, ¿cómo articulamos estas tres realidades que a modo de pinceladas y un poco de cimientos del resto de la charla que os voy a dar? ¿Cómo articulamos estas tres pilares? Concepto de muerte, lo que es la enfermedad grave, y el concepto de la relación médico-paciente en la visión que nuestra sociedad moderna y global tiene sobre el final de la vida. ¿Cómo articulamos todo ello? Y
me parece que es una realidad que a lo largo de las últimas décadas de la medicina, a mitad del siglo XX en adelante, y especialmente pues en el último tercio de 1900, la muerte pasó de considerarse en nuestras sociedades occidentales como un hecho natural, hecho que todavía ocurre en países a lo mejor en vías de desarrollo o con menos potencial de desarrollo industrial, como un hecho natural a una muerte prohibida, como decíamos antes, una muerte entendida como un fracaso, un tabú, algo de lo que no se hablaba en ningún caso. Porque en la medicina desde la segunda mitad del siglo XX, donde aprendimos muchísimas cosas, donde tal vez ese avance haya sido espectacular y no sé si se volverá a producir, al menos ese mismo porcentaje, donde aprendimos el funcionamiento de la inmensa mayoría de los órganos y de los sistemas, a suplir la función de casi todos ellos, donde aprendimos a tratar enfermedades que hasta entonces eran incurables, donde la esperanza de vida aumentó significativamente en todos los rangos de la sociedad, donde el cáncer va en vías de control, sino de curación, donde enfermedades infecciosas, el VIH, pues se ha conseguido controlar. Parecía que la muerte era algo que íbamos a conseguir vencer del todo. De tal forma que cuando nos enfrentábamos a ella y esto ocurría, no lo entendíamos. La muerte la considerábamos como un fracaso, como el enemigo natural de la medicina. Y esta actitud o esta muerte entendida la muerte entendida de esta manera, pues tiene un efecto complejo sobre los profesionales de la medicina, porque genera en ellos sentimientos de absurdo y de sinsentido cuando se tienen que enfrentar a la realidad de la muerte. Estos sentimientos de absurdo y sinsentido son importantes porque los profesionales de la sanidad les puede llegar a adoptar posturas diferentes, posturas que si las polarizamos nos llevan a estas dos primeras actitudes éticas que podemos encontrar o con las que podemos afrontar el final de la vida. Por un lado, estará quienes, como os decía antes, quieran huir de esta realidad y se separen del paciente que está muriendo, hagan una dejación del paciente. A esta actitud le llamamos abandono terapéutico. En el otro extremo de esta misma realidad encontramos otro tipo de huida. En este caso es una huida hacia adelante, donde el profesional de la medicina no admite que esta realidad de la muerte está llegando, de tal forma que empieza a hacer proactivamente todas aquellas cosas que se le van ocurriendo. Se produce una iatrogenia, un daño real. Pues mirad, a mi juicio, y esta es la experiencia que yo tengo, abandono terapéutico y obstinación terapéutica como dos polos de esta misma realidad, donde la muerte es tratada como un tabú, como una muerte prohibida, como un fracaso, son el origen del 99%, por no decir el 99,99% de los problemas que se producen al final de la vida. No significa que se produzca esto siempre al final de la vida, sino que en los problemas que se producen al final de la vida, en la inmensa mayoría de los casos, está detrás alguna de estas actitudes, el abandono o la obstinación. Y me preguntáis, ¿el abandono terapéutico es algo que desde un punto de vista teórico por lo menos es fácilmente rechazable? ¿Alguien cree que el abandono terapéutico es una actitud adecuada ante el final de la vida? No. ¿Y creéis que en nuestra España actual del siglo XXI, con nuestra sanidad universal, ocurre? Ocurre. ¿Alguien se atreve a decir alguna forma que hayáis detectado sobre modos más o menos sutiles de abandono terapéutico? Porque ese abandono terapéutico no es que pongamos a nadie, le demos una patada a nadie cuando entra a la consulta, pero se establece o se manifiesta de modos mucho más sutiles. ¿Alguno ha detectado en este juicio crítico que tenéis los alumnos de tercero en adelante de medicina esta realidad en vuestras rotaciones? ¿Alguien se atreve? Bueno, hay varios motivos, Yo cuando era residente y pasábamos pues los pacientes que estaban en esa unidad de cuidados intensivos, había un paciente que tenía muy mal pronóstico, ¿no? Y cuando lo pasábamos, pues otro de los adjuntos decía: tú de ese muerto no me hables. Y así se pasaba. Ese paciente
no pasaba visita, ¿eh? Bueno, a lo mejor es un poco heavy. Este es un buen hombre y además hemos sido muy buenos amigos a lo largo de la vida, pero esto no decía, a mí me impactó muchísimo y me hizo pensar un montón. Pero hay formas más sutiles. Cuando en la sala, en cualquier planta de la que queráis, medicina interna, oncología, hay un paciente ya que antes se decía desahuciado, es decir, que no hay nada más que hacer por él en términos de curación, muchos adjuntos, ¿quiénes piden que vayan a hacer frente a esa realidad? Al más pequeño, se mira hacia detrás. Os tocará, dentro de poco os tocará a vosotros, a lo mejor incluso, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo, pues este paciente, donde ya no podemos hacer nada de él, pues no tiene motivo suficiente para que me implique. Tengo otras muchas ocupaciones, tengo otros muchos pacientes que estos sí tienen posibilidad real de curación, que se merecen más mi tiempo. Voy a la consulta, una consulta de por ejemplo, un oncólogo, que son estupendos, pero que la consulta del oncólogo ya voy con una enfermedad muy avanzada, con metástasis, y voy con la tripa muy distendida, ¿no? Una ascitis, hipertensión portal, se ha trombosado la porta, por ejemplo, ¿no? Y el oncólogo puede asumir esa realidad y empezar a preparar al paciente hacia una muerte inevitable, o posponerlo, dilatarlo, huir de esa realidad, abandonarle. Pues mira, fulanito, te voy a mandar una ecografía que van a tardar 15 días en hacértela, luego te voy a mandar al digestivo para que valores si realmente ese hígado tiene alguna cosa más que hacer, te podemos hacer alguna otra prueba y ya si eso vuelves y vemos si te metemos en el enésimo ensayo clínico. En algún momento, fulanito, que cree que todavía o que desconoce su situación en ese momento, pues ya no viene, ha fallecido. Son formas sutiles de abandono terapéutico. En el otro extremo, la obstinación terapéutica. A mí me da mucho más problemas este campo, porque en muchas ocasiones pues he ejercido una medicina seguramente obstinada. La huida es hacia adelante. ¿Por qué? Por cierta inercia. Porque es más fácil seguir haciendo, seguir poniendo, mirad, todo esto es un paciente real, es un paciente que atendimos nosotros hace unos años, ¿no? Porque es más fácil seguir poniendo pues una máquina si falla el riñón, un respirador si la función respiratoria es inadecuada, una máquina que supla la función cardíaca y respiratoria, la función hepática incluso, antibióticos a caída libre, muchísimos fármacos, cuando realmente lo que está pasando es que la realidad de la muerte se impone y tiene que llegar. De tal forma que nos es mucho más fácil seguir haciendo, aunque las posibilidades de recuperación sean ínfimas, remotas incluso. Pero el esfuerzo que voy a tener que hacer yo ante la familia y ante el propio paciente a la hora de pues plantear que estas medidas no son realmente útiles, pues es mayor que el que hacerlas. Se produce, por lo tanto, una desproporción, un juicio desproporcionado, imprudente, podríamos decir, sobre lo que queremos obtener y sobre las posibilidades reales de esa obtención. Utilizamos medios diagnósticos y terapéuticos que son inútiles, fútiles, y la medicina ejerce un daño real sobre el paciente. La muerte va a acabar llegando de todas formas, a lo mejor unas horas, unos días, alguna semana más tarde, pero después de un costosísimo proceso para el paciente y para la familia. Es una muerte por agotamiento. Pues mirad, esto que dicho así parece que ocurre en todos los casos, y no es así, es un porcentaje pequeño de pacientes donde nos ocurren estas cosas. Estas dos problemas, obstinación y abandono, están detrás de la inmensa mayoría de ese pequeño porcentaje de pacientes que hay que abordar problemas al final de la vida. Pero estas dos realidades han hecho que las sociedades actuales, que nuestra sociedad occidental actual, surja una vía diferente de abordar el problema de la muerte. Es la muerte digna. Tal vez, o a nuestro juicio, tiene que ver con este rechazo a la obstinación terapéutica y al abandono terapéutico. Pero el concepto de muerte digna no está nada claro, es muy confuso, es muy vago, es bastante etéreo para nosotros, y así lo hemos descrito pues en este pequeño libro que hemos hecho. Para nosotros el concepto de muerte digna es un gran dilema. Porque por muerte digna podemos entender la no prolongación de la vida por medios
artificiales, dolorosos, proporcionados. Evitar la obstinación terapéutica. Por muerte digna podemos también entender aquella actitud que respeta el proceso de la muerte, intentando que el paciente lo lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y evitando el malestar, el dolor, el síntoma desagradable, el sufrimiento. Los cuidados paliativos hablaremos de ellos más adelante. Pero por muerte digna podemos entender también la provocación activa de la muerte, la eutanasia, por medio de fármacos administrados a dosis letales o por la retirada de cuidados básicos para los pacientes. Y por muerte digna podemos entender también el suicidio asistido de aquellas personas que padecen una enfermedad incurable, una enfermedad avanzada, una enfermedad psiquiátrica o que simplemente por su edad han llegado al hastío, al aburrimiento por vivir. Es cierto que la mayoría de los medios de comunicación y algunos partidos políticos utilizan como sinónimo de muerte digna, o utilizan como sinónimo de eutanasia la muerte digna. Sería o pasaría a considerarse eso como algo muy muy parecido, realmente como un eufemismo, es decir, una forma de llamar la eutanasia sería llamarlo muerte digna. Y es así como surge la eutanasia como la tercera forma, la tercera vía, la tercera actitud ética de enfrentarse a la muerte. En este caso, la muerte ya no es un tabú, ya no se esconde, sino que uno se enfrenta a ella de forma directa, en una finalización activa de la vida, en un derecho a decidir cómo y cuándo pongo yo fin a mi vida, que para eso es mía. Son argumentos y eslóganes impactantes y atractivos. Otra segunda línea de argumentación por la que podemos considerar la eutanasia, además de esta primera, que podríamos decir que es de corte autonomista, sería aquella que la fundamenta en planteamientos utilitaristas de la vida y el ser humano. Para estos planteamientos utilitaristas, la vida humana es un bien precioso, es un bien preciado y tiene, mejor dicho, una dignidad excelente, pero esa dignidad pues, que se reparte de manera desigual entre las distintas personas de la especie, incluso a lo largo de la vida de uno puede oscilar de mayor o menor medida, esa dignidad humana puede llegar a disminuir y decaer de mayor o menor medida. ¿Y cuándo disminuye y cuándo decae? Cuando pierde, cuando se afecta la denominada calidad de vida. Calidad de vida que también es un término complejo y equívoco y se asocia generalmente a vivir sin dolor y a vivir sin dependencia. Pues bien, una vida con una mala calidad de vida pierde su dignidad para este tipo de planteamiento utilitarista. Pierde su dignidad de tal forma que esa vida ya no es plenamente humana. Una vida que no es plenamente humana no tiene por qué vivirse, incluso puede no ser digna, puede no ser válida para ser vivida. Sin dignidad, o la dignidad se pierde cuando se reduce la calidad de vida, y sin dignidad la vida humana carece de sentido. Es entonces cuando surge nuevamente la eutanasia como una medida eficaz, barata, fácil, para poner fin a estas vidas carentes de valor vital. Ya os digo que son dos argumentos poderosos y yo creo que son dos argumentos que nos tenemos que plantear, pero también son dos argumentos que debemos profundizar un poco más, porque a veces estos argumentos dichos así, en plan corto y en plan eslogan, son como una máscara que esconden una realidad algo más profunda y que deberéis profundizar. Una realidad más compleja. Y porque no solo afectan a la vida personal, sino que también tienen unas consecuencias claras sobre el acto médico. Que yo, José, considere que mi vida, por las circunstancias en las que transcurren, ya no tiene sentido vital, ya no las quiero vivir. ¿Cómo te llamas tú? No implica que tú, es decir, esta visión subjetiva sobre mi vida, sobre la dignidad vital mía, se ve refrendada por una visión objetiva tuya, doctora Marian. Ya no solo mi subjetividad que piensa que la vida no debe ser vivida, pues porque tengo muchos dolores, porque ha decaído, porque dependo para otras personas para ir al baño,
implica que tú, doctora Marian, das la rúbrica objetiva sobre esa vida que no debe ser vivida. No sé si me explico. Es decir, sobre mi subjetividad personal, la medicina, cuando admite este criterio como causa de eutanasia, está admitiendo, por lo tanto, que aquella vida está confirmando, por lo tanto, que aquella vida que yo creo de manera subjetiva que no tiene sentido vital, realmente no lo tiene. Por eso, para algunos autores, la aceptación de la eutanasia no desemboca en una mayor autonomía del paciente, sino en un mayor poder de ti, doctora, sobre mí, que soy el paciente, de los médicos, por lo tanto, sobre la vida y la muerte. Es, por lo tanto, un juicio de valor sobre la calidad de vida y sobre su sentido. Juicio de valor que tendríamos que discutir si le corresponde tomar a la medicina o no. Y además, también se plantean muchas dudas sobre si ese acto de petición de eutanasia o de suicidio asistido es realmente un ejercicio de autonomía o hay algún trasfondo diferente a este problema. Sabéis, y habéis estudiado ya, ¿no?, los pasos de aceptación de la enfermedad y de la muerte de Elizabeth Kübler-Ross, ¿verdad, Ricardo? Y de otros muchos, autores que en este sentido pues nos han enseñado mucho, que la propia enfermedad condiciona la libertad personal, condiciona mi autonomía, que realmente a lo largo de este proceso en el cual pues mi vida va decayendo, estoy en una situación de ambivalencia, momentos donde quiero morir, momentos donde deseo vivir a toda costa, que además sabemos que hay un grado importante, más de 1 de cada 3 pacientes en situación terminal, que cursan con algún tipo de cuadro parecido a la depresión, los síndromes de desesperación, de desmoralización, la impresión de carga, y que por lo tanto, y en nuestra experiencia así es, porque a mí me han hecho muchas peticiones de eutanasia, aquel paciente que dice que quiere morirse, lo que realmente nos está pidiendo es una ayuda. Hay algo que no estamos haciendo bien, algo que se nos ha pasado de largo. La falta de sueño nocturno, el dolor, algún síntoma especialmente desagradable, la soledad, problemas económicos, se nos está pasando algo. Pues bien, después de estas 3 actitudes que hemos trabajado, la huida hacia adelante, obstinación terapéutica, el abandono terapéutico, la finalización y la eutanasia, nos queda una cuarta actitud ética, una cuarta forma de enfrentarnos a esta realidad dura y compleja que es la muerte. Lo hemos llamado acompañamiento. El acompañamiento se basa en una máxima clásica de la medicina, que dice curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Pero yo creo que no debería haber gran problema en que nos pongamos de acuerdo en que el aliviar a menudo lo podemos transformar también en un aliviar siempre. Si no somos capaces de aliviar es que algo no estamos haciendo bien, pero tenemos esa capacidad, la medicina actual la tiene. Por lo tanto, curar a veces, aliviar siempre y acompañar, pues vamos a ver lo que hacemos con nuestros pacientes de aquí a un futuro, ¿no? Se trata en decirles lo vamos a vivir juntos. Yo esta frase la utilizo mucho con mis pacientes. No te preocupes, esto lo vamos a vivir juntos. Lo vamos a vivir tú y yo juntos. De tal forma que tú, que estás en una enfermedad grave, que estás en una enfermedad que puede que te lleve al final de tu vida, que te produzca la muerte, puedes confiar en mí tus miedos, tus síntomas, tus angustias, tus incertidumbres, porque yo las he vivido ya. No en mi persona, que ya me tocará, pero las he vivido ya en otras muchas pacientes que, como tú, estaban en esta misma situación. Y te puedo asegurar 2 cosas. Una, que no te voy a dejar solo, que siempre vas a tener a alguien al que puedas pedir ayuda, ya sea yo o alguien de mi equipo. Y también te puedo asegurar que el cansancio, que el dolor, que la fatiga, que el agotamiento no van a ser la causa por la que me puedas pedir la muerte, porque yo te las voy a aliviar, te lo voy a tratar de una forma rápida y eficaz. Te puedo asegurar también que tu vida, incluso al final de la vida, tiene un sentido práctico necesario, que se puede vivir una muerte plena, querida, acompañada y trascendente. Este es, a mi juicio, la forma de ver en su totalidad a un paciente que, agobiado
por una situación de terminalidad, viene a pedirnos ayuda. Esta es el tipo de medicina que habéis estudiado muy bien, os engloba en los cuidados paliativos, que no tienen que ser solamente una especialidad aparte, donde nosotros mandamos al paliativista a que, bueno, pues haga lo que pueda y que le ayude a mentalizarse a la muerte, sino que debemos culturizarnos en cada una de nuestras especialidades, sobre todo las que más trabajamos con la muerte, en esta mentalidad del cuidado paliativo, del control de los síntomas y de la atención global e integral que nos han enseñado tan bien los paliativistas de nuestros pacientes. Por lo tanto, esta actitud de acompañamiento, estos cuidados del final de la vida, estos cuidados paliativos, lo que hacen es afirmar la vida, que es ese bien precioso que nos daba el paciente, que nos confiaba el paciente en la relación médico-paciente, cuando se instituye este tipo de relación entre el médico y nuestros pacientes. Y considera la muerte como un proceso natural, que no es necesaria provocar de manera directa o artificial, pero tampoco mantener de forma pues artificial y desproporcionada. Se fundamenta, por lo tanto, en la dignidad intrínseca e irreducible, la dignidad de la persona humana, al contrario de lo que nos decían los argumentos utilitaristas, no disminuye por algunos accidentes que puedan ocurrirle en su vida. Se mantiene siempre igual, incluso puede aumentar cuando esa debilidad aumenta. Por lo tanto, al considerar la dignidad intrínseca, el acompañamiento así entendido y la eutanasia chocan. No pueden ir nunca juntos de la mano. Son realidades opuestas, contradictorias, ciertas antinomias. El problema, por lo tanto, de cómo afrontar los momentos finales de la vida ya no se trata solo de si ponemos el foco en ese porcentaje muy pequeñito que es la eutanasia, la regulación de la eutanasia que estamos discutiendo en nuestra sociedad actual. Ya os digo que a mi juicio es un porcentaje muy, muy pequeñito que desvía completamente el foco, sino lo que este problema realmente manifiesta, lo que realmente está en juego, es la propia consideración de la medicina y el valor social de las personas enfermas y agonizantes, la mirada que el entorno sanitario que tú y yo como médicos tengamos sobre los pacientes que están en una situación de fragilidad, de deterioro y de vulnerabilidad. De las 4 actitudes éticas que hemos ido pues, desarrollando a lo largo de este ratito que estoy con vosotros, huida, obstinación, finalización, eutanasia o acompañamiento, cuidados paliativos, a mi juicio, estos últimos son la forma más humana, más ética y más creativa de afrontar el final de la vida. Es la respuesta adecuada que la medicina y el personal sanitario y el profesional sanitario puede dar a un paciente que está en esta situación. De tal forma que ahora ya el problema no está solo en legislar, ni de hecho eso no es lo más importante, sino está en formar para ser capaces de estar y solucionar. ¿Cómo hemos echado de menos alguna asignatura en un grado de medicina, de enfermería, de fisioterapia, que aborde la realidad de la muerte en su conjunto? Es una forma para estar y solucionar, porque todo esto se va aprendiendo, se puede sistematizar, hay formas y hay muchos instrumentos para que seamos capaces de afrontar de manera adecuada y de aportar este acompañamiento a nuestros pacientes. Por lo tanto, formación para estar y solucionar en lugar para huir o finalizar. Porque cuando ya no se puede hacer nada, cuando no hay nada que hacer por este paciente, tantas veces lo hemos oído en términos de curación de la enfermedad, hay mucho por hacer. Y esto es lo que hemos querido significar pues, en estas pizarras que hay por muchas capitales turísticas de países donde hay tanto que hacer. ¿Qué es lo que haríamos antes de la muerte? Pues cuando una persona ya la hemos considerado que no tiene posibilidad de curación, que está en una situación irreversible, tenemos muchísimo trabajo por hacer todos los profesionales de la sanidad. Es lo que en palabras de Cecily Saunders, que también conocéis, lo que nos pide el paciente, que no es ayudarle, provocarle la muerte, sino ayudarle a vivir hasta que muera. Es lo que podemos considerar realmente, a mi juicio, como una verdadera muerte digna, o, para no caer en estos equívocos que antes hemos manifestado, el morir con dignidad. Y es así como cerramos el círculo con el que empezamos. Solo la belleza salvará al mundo. Ya no en un paisaje,
sino en este encuentro entre el médico y el moribundo, donde la persona dolorida en el tramo final de su existencia, aún en las situaciones más difíciles, aún en los claroscuros, en los grises, porque no todo es fácil muchas veces en el final de la vida, lo correcto, lo verdadero, debe practicarse ante la existencia de un ser humano que en su dolor busca ayuda y no la eliminación por parte de otro ser humano. Es aquí donde la medicina, donde tú y donde yo, aspiramos a dar respuesta a estos interrogantes que nos interpelan, que nos llaman a nuestra conciencia médica, pero también al resto de la sociedad. ¿Estáis preparados? ¿Os apuntáis a esto? Yo estoy seguro que sí. Muchas gracias. ¿Cree usted que podría producirse por vivir en estos países cierto efecto llamada, por así decirlo, que la posibilidad de recibir la eutanasia provoque per se más eutanasias? Pues mira, todo eso lo vamos a ir viendo en estos próximos años. Sabemos y conocemos mucho ya de los 20 años de experiencia en Holanda y en Bélgica, y hay muchas voces que francamente reclaman eso. Yo os aconsejo también un vídeo. Mira, lo había traído porque fuera de lo que yo os puedo decir, que es más o menos limitado, sí que os aconsejo algunos libros y algún material para que vayáis profundizando en ellos, ¿no? Y ha habido dos autores especialmente llamativos. Uno que se ha dedicado a estudiar la realidad de una legislación ya realizada desde el año, en Holanda desde el año 93 y en Bélgica y yo diría que el año 2002, así a bote pronto, que han ido estudiando y analizando qué ha pasado con la sociedad, qué ha pasado en estos 20, 25, 15, 20 años de práctica de la eutanasia. Y es muy llamativo lo que cuentan. Cuentan cosas como que a pesar de intentar legislar y hacer unas garantías para que la eutanasia sea muy, muy, muy reglada, pues la inmensa mayoría de las eutanasias, a pesar de estar normatizadas, siguen sin ser declaradas, que se hacen de una manera subrepticia, es decir, que sin que esté del todo claro, que incluso ya un porcentaje muy alto, estos son datos del 2002 creo, ¿no? Pues que un porcentaje muy alto considera que la eutanasia ya no es algo propio que un paciente te lo pide y que tú simplemente pues estás haciendo pues aquello que conforme a la autonomía del paciente te está reclamando, sino que los médicos empezamos a tomarnos pues la justicia por nuestra cuenta, que muchos de ellos se aplican sin conocimiento del paciente y que además la mayoría ya consideramos que eso es bueno, que eso no pasa nada, que realizar las eutanasias a pacientes, que están deteriorados, incluso no es condición sine qua non para que el paciente te lo pida. Todo eso es lo que, desde un punto de vista bioético, es que llama la pendiente deslizante o la pendiente de resbaladiza, que habréis estudiado muchísimas veces. Es un argumento contrario a la eutanasia, es un argumento que aquellos que son favorables a la eutanasia critican mucho. Ya están estos con la pendiente resbaladiza, nos dicen, ¿no? Pero es una realidad. Y hay muchos autores que han estudiado de forma seria esta realidad, ¿no? Que empezamos aceptando la eutanasia en casos extremos, como alguien decía, ir legislando sobre casos extremos. Eso ya es que se llama un efecto macedonio, que no es lo ideal, legislar sobre un caso terriblemente extremo, aunque sea muy difícil, y que progresivamente esos casos extremos van dando lugar pues una muchísimo mayor laxitud de la norma, que aunque intente estar bien establecida y poner las salvaguardas, acaban saltando todas. Si me preguntas si la eutanasia llama a la eutanasia, te respondo que sí. ¿Cómo se justifica que países que tengan un sistema de eutanasia que sea tan utilizado tengan mejor índice de calidad de muerte que España? Bueno, porque hay muchos factores de calidad de vida, de económicos, que afectan, ¿no? Fíjate que yo creo que la eutanasia no estamos hablando de un índice de calidad de la medicina, ¿no? En cuanto a factores de calidad. Allá hay muchos aspectos que lo cambian, sino de una visión de la medicina sobre el paciente y la percepción del paciente sobre la medicina. En Holanda existe un distanciamiento mucho mayor del médico con el paciente. En Holanda existe un tipo de acto médico que es mucho más contractual. Bueno, pues esto puede ser una realidad que nosotros debamos aspirar,
pero a mi juicio no es la adecuada. En España esos índices de calidad estamos abajo porque todavía hay mucho que hacer. Yo estoy de acuerdo con que en España la muerte es muy mejorable, y debemos seguir trabajando en ello. De hecho, estamos trabajando hace relativamente pocos años para que esto se produzca así. Pero si me preguntas si la clave de este cambio o de esta diferencia en los índices tiene que ver con la legislación de la eutanasia, yo creo que ahí hay un sesgo importante. Tengo muchas dudas de que sea por eso. A mí me gustaría preguntarle, usted que puede ver la última etapa ya de esos pacientes, ¿cómo cambia la percepción del sufrimiento del paciente a lo largo de que la enfermedad se va aproximando a la muerte? Bueno, lo que realmente cambia es la capacidad que tiene para adaptarse a unas condiciones que desde fuera creeríamos que son difíciles de adaptarse. Esto lo hemos experimentado todos. De hecho, sabemos que los médicos enjuiciamos mucho la calidad de vida y la enjuiciamos mal. Decimos, yo así no quiero vivir. Esto es una mentalidad, ¿no?, que tenemos muchos médicos a la hora de plantear, bueno, yo como yo no quiero vivir, yo sin una pierna no quiero vivir, yo conectado a una máquina no quiero vivir. Y sin embargo, existe una adaptabilidad de ese paciente a esta situación, siempre que sea llevado y que sea tratado pues sintomáticamente de una manera adecuada. A la hora de asimilar una realidad como es la muerte, pues ese proceso no deja de ser un camino a veces con más aristas, un camino con más subidas, un camino más llano, un camino con más bajadas, pero que el paciente lo va llevando. ¿Cómo es más fácil que lo lleve? Si está bien acompañado. Mira, yo aquí siempre pongo un ejemplo. Yo me he dedicado también muchos años a la otra parte de mi investigación en la bioética y en mi actividad, ¿no?, que es el trasplante de órganos, ¿vale? Me he dedicado muchísimos años, tengo muchos trasplantes hechos a mis espaldas. ¿Creéis que el trasplante es una realidad fácil para un paciente? No lo creo. Es durísima. ¿Creéis que el trasplante no sufren los pacientes? Muchísimo. Y el trasplante es considerado como una de las joyas, ¿no?, de la sanidad española. ¿Y por qué es considerado así? ¿Por qué el trasplante genera... El paciente trasplantado de la obtención de órganos es un tema más complejo. Pero ¿por qué ese paciente que se ha beneficiado de un órgano después de una enfermedad, de uno de ellos que estaba en fase terminal y que avanza en una cirugía terrible y en una recuperación durísima y una vida compleja y diferente, lo llevan a cabo de una forma plena? Porque están tremendamente acompañados. Los medios económicos que ponemos proporcionalmente a la hora de acompañar a nuestros pacientes trasplantados, a nuestros pacientes terminales, es muy distinta. Yo creo que un poco ese es el camino. Y si somos capaces de irles llevando, de irles acompañando, que para eso somos médicos, de no abandonarles, en definitiva, a esa autonomía, a ese autonomismo, que es una autonomía vulnerada, una autonomía que está quebrada. El paciente necesita ayuda, y esto es una realidad. Esto no significa que entremos en un paternalismo como el que teníamos hace años, que también surgió sus excesos, pero sí que significa que no podemos desvincularnos de él. La eutanasia entendida como se entiende en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en Canadá, etcétera, lo que genera es una distancia mayor entre el médico y el paciente. A mí no me cabe la menor duda. Mi duda es si el paciente, bueno, todas las personas tenemos en nuestra mano acabar con nuestra vida. ¿Cuál es el fin de que el paciente pida la eutanasia a un médico para que sea el médico quien acabe con su vida? Bueno, eso no hemos entrado porque es una cosa más teórica. Hay distintas formas, ¿verdad?, de, como llama la ley, de ayudar a morir, que es provocar la muerte realmente, ¿no? No sé si te refieres a eso, que es el suicidio asistido, la eutanasia voluntaria, involuntaria, no voluntaria, activa, pasiva, neutra, tal. Lo que no entiendo es si no se toma la medida del suicidio por falta de valor, el hecho de pedir la eutanasia también implica valor. Bueno, es más fácil, ¿no? Implica valor, pero es más fácil. De todas formas, el suicidio asistido, digamos, es una forma que generalmente se ve más en aquellos pacientes que no han perdido las capacidades para suicidarse. Pero el suicidio asistido es el porcentaje más bajo de las eutanasias más bajas de las estadísticas que se producen en los países donde eso está legislado. Es un porcentaje bajísimo. A mí es que me cuesta un poco entender sobre la belleza de morir. Es decir, yo por lo que acabo de... O sea, lo que esto A mí me costó muchísimo, ¿eh? No os preocupéis. A mí también. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy diferente el punto de vista desde fuera que desde dentro. O sea, a mí, yo creo que
una persona que realmente está en sus fases terminales de su vida, creo que, bueno, cada persona puede vivir eso de diferente modo. Para alguien puede resultar al final un momento bello porque recuerda muchas cosas bonitas, pero sin embargo para otro tipo de personas puede que sea todo lo contrario. Es decir, a mí me cuesta entender que en general se hable de una belleza a la hora de morirse, porque esa característica yo creo que debería denominarla a cada paciente que está pasando por ello. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esos pacientes que se están muriendo, ese paciente que está en ese trance de morir, puede generar una situación bella. Estamos diciendo lo mismo, en definitiva. Sí, pero yo creo que a veces no puede, o sea, no tiene por qué ser así. Depende de cómo lo veo. Bueno, hay muertes más duras, sí. Hay muertes más duras. Cuando, por ejemplo, la muerte es mucho más dura, cuando es inesperada, cuando es violenta, cuando pues ocurre después de un accidente, iatrogenia, negligencia médica, cuando se acompaña de una carga enorme de sintomatología. Son muertes que son muy complejas, estoy de acuerdo. Y una última pregunta. Con tu experiencia, ¿crees que la mayoría de los pacientes que han fallecido al final de su vida, en sus últimos momentos, han sido relativamente felices? Bueno, no, la felicidad es distinto. Es decir, lo que sí que podemos intentar es que esa muerte sea asumida y que sea sosegada, y que no haya una carga de angustia. La felicidad subjetiva no la puedo saber yo desde dentro, pero una muerte plena, es decir, vivida en las mejores de las condiciones, sabiendo que es un fenómeno natural, sin duda, claro que se puede. De hecho, lo experimentamos todos los días. ¿Cuál es el papel del médico o cómo el médico debe actuar cuando el paciente que está en una situación límite no es autónomo, no sabe dónde está? Por ejemplo, un paciente que tenga Alzheimer o incluso un paciente con algún trastorno o enfermedad psiquiátrica que a lo mejor no entiende lo que le está sucediendo. Pues en estos pacientes que están incapacitados, ¿qué tiene que hacer el médico? Y todo el personal que le rodea, intentar tratar y trabajar en el mayor y en el mejor beneficio del paciente, ¿verdad? En ese sentido, sobre un tutor que puede no tener, en la medicina se transforma en esa capacidad de proteger el bien del paciente. Y esto es lo que haces y eso es lo que harás. Pero digo que hemos entendido que para que la muerte sea bella, el propio paciente tiene que entender el sentido de su... No, pero la muerte puede ser inconsciente, pero el trato que se le da a ese paciente en cuanto a considerado plenamente digno, plenamente válido, completamente humano, aunque esté mermado en muchísimas de sus cualidades cognitivas, físicas, afectivas, lo que quieres, es de máximo respeto. A eso me refiero con belleza al morir. No es considerado como algo inútil. Claro, pero eso lo vive el médico. Eso lo vive el paciente cuando tiene conciencia, y cuando no tiene conciencia lo vive el entorno. ¿Cómo respondemos a la pregunta del por qué enfermamos? ¿Por qué morimos? Que no sea a causa de avanzada edad. Mira, ¿cómo respondemos a nosotros mismos y a los pacientes? Es una pregunta muy complicada, porque además no es un objeto propio de nuestro de la medicina. Es decir, yo no sé por qué hay enfermedad, ni por qué hay sufrimiento, no lo sé. La medicina no me da esas herramientas. Hay otras áreas del conocimiento que tal vez no lo puedan dar. Pero ese no es nuestro valor. Esa no es nuestra función, no es tu función como médico. Tu función como médico es dotar de sentido a esa persona que sufre. Dotar de sentido a esa vida sufriente, a esa vida compleja. No conocer la causa última de por qué hay sufrimiento en el mundo, que sigue siendo un misterio. Pero fíjate que no es un problema de legislar la eutanasia, sino de corregir aquello que se hace mal. Sí que estamos de acuerdo, y además ahí sí que aquellas personas que defienden la eutanasia como una forma positiva para nuestra sociedad, algo más moderno, más plural, sí que compartimos con ellos, donde todavía en España hay mucho que mejorar, ¿no? ¿Que la eutanasia sea necesaria? No. Y que además va a acabar siendo, pero esto es medicina ficción, pero lo veremos, en una nueva forma de abandono hacia el paciente. La eutanasia la quitaremos la eutanasia que será legislada en España en los próximos meses, y que pues tendremos que aprender a convivir con esa legislación,
acabará siendo, a mi juicio, una nueva forma de abandono hacia nuestros pacientes. Abandonaremos a nuestros pacientes en sus peticiones de eutanasia. Que hay mucho por mejorar, que la muerte tenemos que entre todos mejorarla y la forma en la que morimos mejorarla hasta conseguir ese ideal que es posible aunque nos cueste, de la belleza salvar al mundo, sin duda. Que no se trata solo de tener muchísimos paliativistas y grandes fondos para que hospitales de cuidados paliativos, que son necesarios, se establezcan y que abarquen al 100% de los pacientes, por ejemplo, oncológicos, sin duda. Pero también que tú y que yo, en nuestra actividad, en nuestra mentalidad, nos inculquemos una cultura del final de la vida, que no la rechacemos, que no lo mandemos al paliativista, que es el experto en esto, sino que seamos nosotros capaces de dar esa respuesta. Tú como internista, tú como pediatra, tú como intensivista, tú como cirujano y tú incluso como dermatólogo, que seamos capaces de tener esa cultura sensible con el final de la vida. Yo creo que avanzaremos mucho y a mi juicio mejoraremos mucho lo que podemos hacer por nuestros pacientes. Cuando ya no hay nada que hacer, tenemos mucho todavía que hacer por ellos. Hace poco contaban un caso en Estados Unidos, donde la medicina también tiene su complejidad en el tema este de las pólizas de seguros, que un médico se escandalizó, ¿no?, en eso de buscar la doble lealtad hacia el sistema y hacia el médico, y lo denunció de la misma manera, ¿no?, donde el seguro de este paciente no le cubría aquellos cuidados paliativos, pero sí que le cubrían el acceso en uno de los estados donde se permite el suicidio asistido, en Oregón, en Montana, en Washington, pero sí que le cubrían pues el trayecto y el trabajo de esa dosis letal. Es decir, que ahí depende un poco. En Holanda, en Bélgica y en Luxemburgo, que van hacia adelante, pues están viendo un poco las consecuencias de esta ley, bueno, pues que no acierta porque no da en la clave, sino que pone un paño periférico en la realidad de la muerte, y por lo tanto, pues por supuesto que se empiezan a ver cada vez más voces disonantes. Es cierto que los resultados o las estadísticas oficiales siguen sin mostrar todo eso. Los informes Remelin, que ya sabes que son los que van pues auditando cada 5 años la realidad de la eutanasia en Holanda, pues defiende que es una norma adecuada, pero cada vez, al igual que aquí el run es a favor de trabajar por legislar por la eutanasia, en estos países que van más adelantados ya están de vuelta de esa realidad, ¿no? Y están viendo, oye, a lo mejor nos hemos metido por un camino que no era adecuado, que no estamos beneficiando. Sobre eso hay mucho escrito y sobre eso yo creo que mucho más se va a ir hablando. Ahora, que nos merezca la pena sacar todo esto adelante a la opinión pública y revertir esta opinión favorable a la eutanasia que existe objetivamente en el momento de hoy, pues no lo sabemos, lo tendremos que ir haciendo con el tiempo. Os quería recomendar esta bibliografía, creo que es muy llamativa, que sigáis profundizando y formando vuestro propio juicio sobre este tema, sobre este problema. Es un problema candente y que lo va a seguir siendo y que nos va a afectar a todos en nuestra práctica, y agradeceros porque con vuestras aportaciones, con vuestros comentarios, con todo lo que me habéis dicho, pues he aprendido mucho de vosotros, como siempre me pasa que vengo a estas aulas. Muchas gracias otra vez.